El sol caliente iluminaba las calles concurridas de la ciudad, pero para Camila, de apenas 10 años, el brillo no significaba nada. Con ropa sucia y ojos cansados, ya estaba acostumbrada a ser invisible. Las personas pasaban por su lado sin siquiera lanzar una mirada de compasión. Mendigar se había convertido en su única forma de sobrevivir. Sus pequeñas y ásperas manos sostenían una vieja lata que apenas hacía ruido. Era como si su existencia no importara. El estómago de Camila gruñía de hambre. La última comida que había tenido fue el día anterior, un pedazo de pan duro que una señora le había ofrecido. Sin embargo, lo que más le dolía no era el hambre, sino la soledad. Su madre había fallecido y la había dejado sola en el mundo, sin rumbo, sin perspectiva. El vacío que sentía era insoportable, pero había aprendido a esconder sus lágrimas. Nadie tenía tiempo para las lágrimas de una niña de la calle. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Camila observaba el movimiento frente a un restaurante de lujo. Hombres de traje y mujeres elegantemente vestidas entraban y salían, riendo y conversando. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un hombre de cabello canoso sentado en una de las mesas cercanas a la ventana. Comía en silencio, sin prestar atención al mundo que lo rodeaba, como si estuviera atrapado en pensamientos profundos. Camila sintió una creciente ira al mirarlo. Había algo en ese hombre que la incomodaba, algo que movía sus emociones de una manera que no lograba entender. Su mente confusa intentaba conectar los puntos, pero la respuesta aún le escapaba. Entonces, sin pensarlo 2 veces, entró en el restaurante. Las miradas de desaprobación la rodearon de inmediato. Los clientes dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar a la niña sucia y andrajosa que osaba entrar en un lugar como ese. El camarero corrió para detenerla, pero Camila fue rápida. Se desvió y se acercó directamente a la mesa de aquel hombre sin dudar. Cuando él levantó los ojos, sorprendido por su presencia, el corazón de Camila latió con fuerza. Ahora estaba segura, el rostro era inconfundible en su memoria, sabía quién era. «Eres un cobarde», dijo ella con la voz temblorosa, pero firme. El hombre frunció el ceño, claramente confundido. «¿Yo?», respondió con una voz grave que resonó por todo el restaurante, atrayendo más miradas curiosas. «¿De qué estás hablando, niña? ¿Quién eres?». Camila sintió el suelo temblar bajo sus pies. Por un momento pensó en salir corriendo, huir de ese lugar y olvidar lo que acababa de decir. Pero algo dentro de ella, una fuerza que nunca supo que tenía, la mantuvo firme. «Soy Camila, y sé lo que hiciste. Abandonaste a mi madre. Tu cobardía destruyó nuestras vidas». El silencio en el restaurante era opresivo. Las palabras de Camila flotaron en el aire como un golpe invisible. El hombre se recostó en la silla, pálido, incapaz de hablar por unos instantes. Miró a su alrededor como buscando una salida, pero la verdad era que no había forma de escapar de esa acusación. Camila dio un paso atrás, esperando su reacción. No sabía lo que vendría después, pero de alguna manera sentía que este era solo el comienzo. Don Antonio aún estaba aturdido por las palabras de la niña, que habían tocado heridas que pensaba que ya estaban cicatrizadas. Mientras miraba los platos frente a él, una sensación de culpa lo envolvía, arruinando su apetito. Ese encuentro inesperado había abierto una herida que creía haber cerrado hace mucho tiempo. Era un hombre de negocios exitoso, uno de los más respetados de la ciudad, conocido por su frialdad y decisiones implacables. Pero de repente, una niña salida de la nada lo acusaba de algo terrible, y eso lo afectaba de una manera inesperada. De regreso a su mansión, don Antonio no podía dejar de pensar en la niña. Recordaba a su hija Luciana, a quien había desheredado años atrás por enamorarse de un hombre al que él despreciaba. Desde ese día, cortó todos los lazos con ella, negándose a escuchar cualquier cosa sobre su vida. ¿Podría esa niña realmente saber todo sobre él? Había algo en esos ojos, algo familiar. Una ira creciente se apoderó de don Antonio.
Odiaba que lo confrontaran con su pasado, especialmente una niña de la calle que se atrevía a desenterrar sus secretos más oscuros. En su biblioteca personal, don Antonio comenzó a investigar lo que había sucedido con su hija después de la separación. Había evitado pensar en Luciana durante años, pero ahora no podía ignorar la posibilidad de que la niña pudiera ser su nieta. Su investigación lo llevó a lugares que no quería visitar, viejos contactos, información oscura y una serie de revelaciones que comenzaron a corroer su fachada impenetrable. Mientras vagaba por las calles, Camila se sentía aún más perdida. El encuentro con ese hombre había despertado una rabia desconocida, latente hasta entonces. Él la había rechazado con la misma frialdad con la que había rechazado a su madre. Camila albergaba rencor por toda la historia que su madre le había contado sobre el abandono de su abuelo. Sabía lo suficiente para entender que lo que ese hombre había hecho era una cobardía. Una cobardía que podría haber dado un rumbo completamente diferente a sus vidas. Su madre había muerto hace poco, sin haber encontrado nunca paz ni perdón. Sin embargo, Camila no imaginaba que en ese momento no estaba completamente sola. Una mujer observaba sus pasos desde lejos, con ojos atentos y preocupados. Sofía, una amiga de mucho tiempo de don Antonio, había reconocido a la niña cuando entró en el restaurante. Sofía siempre había sido una figura discreta, pero su corazón estaba lleno de compasión. Ayudaba a los niños de la calle de manera anónima, donando alimentos y ropa sin llamar la atención sobre sí misma. Al ver la angustia de Camila, Sofía sintió que algo andaba mal. La forma en que don Antonio había reaccionado ante la niña le dio pistas de que había más detrás de esa historia. Decidió seguir a la niña discretamente hasta que surgiera la oportunidad de acercarse. Mientras tanto, don Antonio estaba sentado en su sala de estar, perdido en pensamientos. Las sombras del pasado que tanto se había esforzado por olvidar volvían a salir a la superficie, y sabía que ya no podría huir de la verdad. Algo dentro de él lo obligaba a investigar más a fondo, a descubrir la verdad sobre esa niña. En el silencio de la noche, los destinos de don Antonio y Camila estaban inexorablemente entrelazados. A la mañana siguiente, don Antonio seguía absorto en sus recuerdos y preocupaciones cuando fue interrumpido por el fuerte sonido de la puerta de su oficina abriéndose. Tomás, su hijo mayor, entró con pasos firmes y una mirada severa. Ya estaba al tanto de que algo había sucedido en el restaurante y no estaba dispuesto a dejar que eso pasara desapercibido. ¿Qué está pasando, papá?, comenzó Tomás sin rodeos, con la voz cargada de reproche. Escuché que una niña de la calle causó una escena ayer. Esto está comenzando a correr por la ciudad y necesitamos resolver esta situación antes de que afecte nuestra imagen. Don Antonio, normalmente calmado y frío en situaciones como esa, sintió una punzada de incomodidad. Sabía que el temperamento de Tomás no ayudaría en nada. Intentó mantener la calma, pero su hijo lo conocía demasiado bien. No es algo de lo que debas preocuparte, respondió don Antonio, desviando la mirada. Solo fue una situación confusa, un malentendido. Tomás entrecerró los ojos, cruzando los brazos. ¿Un malentendido que involucra el nombre de Luciana? El tono de voz de Tomás era ahora más agudo. Papá, esto no es algo que podamos ignorar. La familia tiene una reputación, y no podemos permitir que fantasmas del pasado regresen para perseguirnos. Don Antonio se recostó en la silla, respirando hondo. Sabía que Tomás tenía razón, pero la forma en que su hijo abordaba el asunto solo hacía que sintiera aún más el peso sobre sus hombros. Había una dureza en el corazón de Tomás que le recordaba mucho a su propio comportamiento cuando era más joven. Siempre había priorizado los negocios y la reputación, y nunca había dejado espacio para las emociones o el perdón. Estoy investigando, Tomás, la voz de don Antonio llevaba una seriedad que no admitía réplica. Pero necesitas dejar que me ocupe de esto. A mi manera. Tomás no parecía convencido. Sabía que su padre estaba ocultando algo, y esa renuencia a compartir detalles lo preocupaba aún más.
Él mismo tenía contactos que podía usar para investigar a esa niña y estaba decidido a hacerlo antes de que la situación se saliera de control. Mientras don Antonio enfrentaba la presión de su hijo, Camila trataba de sobrevivir un día más en las calles. El frío de la mañana la despertó y su mente seguía confusa por los eventos del día anterior. El restaurante, el hombre que había confrontado y los dolorosos recuerdos de su madre volvían con toda su fuerza. Pero, sobre todo, había algo que crecía dentro de ella, el deseo de descubrir la verdad. Sofía, quien había seguido los pasos de Camila en secreto, finalmente encontró a la niña cerca de una plaza, sentada sola y hambrienta. Se acercó despacio, sin querer asustarla. La presencia cálida y tranquila de Sofía hizo que Camila la mirara con curiosidad, pero también con desconfianza. ¿Tienes hambre, querida?, preguntó Sofía con una sonrisa amable, ofreciendo un pan recién comprado. Camila dudó por un momento, pero el hambre pudo más. Tomó el pan con manos temblorosas y lo mordió con avidez. Sofía se sentó a su lado, observándola con cariño y sin apurarse a hacer preguntas. Soy Sofía, y conozco a ese hombre que viste ayer en el restaurante, dijo Sofía suavemente, sin presionar. Lo conozco desde hace muchos años y creo que puedo ayudarte a entender algunas cosas. Camila dejó de comer por un instante y miró a Sofía con ojos curiosos. Había algo diferente en esa mujer, algo que la hacía querer confiar en ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba con amabilidad. Sofía no parecía estar allí para pedir algo a cambio, sino para ofrecer algo que Camila tanto buscaba, respuestas. Me llamo Camila. ¿Lo conoces? Entonces, ¿por qué abandonó a mi madre?, preguntó finalmente Camila, con la voz cargada de emoción. Sofía suspiró, sabiendo que sería un viaje doloroso para la niña, pero al mismo tiempo comprendiendo que la verdad necesitaba ser dicha. Tomó aire y comenzó a contarle sobre el pasado de don Antonio de una manera que ella pudiera entender, pero sin ocultar los errores que él había cometido. A lo largo del relato, Sofía dejó claro que había secretos profundos y dolorosos escondidos en esa familia, y que Camila era parte esencial de esa historia. Mientras tanto, Tomás, decidido a actuar por su cuenta, llamaba a sus contactos. Estaba decidido a descubrir todo sobre la vida de la niña antes de que su padre cometiera algún error irreversible. No permitiría que una niña de la calle, a la que veía como una amenaza, destruyera la estabilidad y el estatus que tanto valoraba, y sobre todo, que pudiera interferir en las cuestiones de su herencia. Las tensiones entre padre e hijo empezaban a aumentar, y don Antonio sentía que estaba cada vez más acorralado. La presencia de Camila en su vida no solo traía el dolor del pasado, sino también una decisión difícil sobre quién debería ser de ahora en adelante. El destino de la familia comenzaba a entrelazarse, y las elecciones de cada uno moldearían la vida de Camila de formas que nadie podía prever. La noche finalmente cayó, envolviendo a la ciudad en un manto de silencio. En la biblioteca, las sombras de las estanterías parecían más largas de lo normal, y el suave olor a cuero y madera ahora era asfixiante para don Antonio. Se movía inquieto en la silla, incapaz de encontrar la paz. El conflicto interno entre el deber hacia su familia y el peso de las revelaciones sobre Camila lo consumía. Sabía que Tomás no se rendiría tan fácilmente, y eso lo hacía sentir aún más inquieto. Todo a su alrededor parecía desmoronarse lentamente. El silencio de la gran mansión, que normalmente lo acogía, ahora lo asfixiaba. Mientras tanto, Sofía llevó a Camila a su modesto apartamento, lejos de la opulencia de la casa de don Antonio, pero lleno de calidez y confort. Las paredes estaban adornadas con cuadros simples, y el olor a pan recién horneado llenaba el ambiente. Camila miraba a su alrededor, maravillada por la simplicidad y la comodidad de aquel lugar. Era un contraste abrumador con las frías e implacables calles que conocía tan bien. Sofía preparó té e invitó a Camila a sentarse en la mesa. La niña aún desconfiaba de tanta bondad, pero el cansancio y el hambre la hicieron aceptar la invitación.
Se sentaron en silencio durante unos momentos antes de que Sofía finalmente hablara. Camila, sé que es difícil de creer, pero puedo ayudarte a entender lo que está pasando, dijo Sofía con delicadeza. El hombre que viste en el restaurante, don Antonio, es una persona complicada. Pero creo que la conexión entre ustedes necesita ser explicada. Camila sostenía la taza con sus pequeñas manos, sintiendo el reconfortante calor. Sus ojos, normalmente duros y vigilantes, comenzaron a suavizarse. Mi madre siempre hablaba de él, confesó Camila con la voz baja. Decía que él tenía dinero, que podía cambiar su vida, pero él la dejó. Cuando eso sucedió, no sabía que mi madre estaba embarazada, pero ¿cómo puede un padre hacerle eso a su hija? Sofía escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras de Camila. Era la verdad dura y cruda, la realidad que la niña debía haber enfrentado desde su nacimiento. Debió de haber sido muy difícil. Sofía sabía que el pasado de don Antonio era doloroso, pero ahora veía las cicatrices que había dejado en una niña inocente, alguien que nunca debió haber sufrido las consecuencias de las decisiones de los adultos. Cometió muchos errores, dijo Sofía en voz baja. Pero tú no tienes que cargar con el peso de esos errores, Camila. Lo que le pasó a tu madre no fue tu culpa. Y ahora tienes la oportunidad de enfrentar todo esto, de descubrir la verdad completa. Los ojos de Camila brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. Por más que tratara de no creerlo, había una parte de ella que deseaba desesperadamente saber más. Quería entender el porqué de todo, aunque la verdad fuera dolorosa. Mientras tanto, en la mansión, Tomás no perdía tiempo. Había contratado a investigadores privados para seguir los pasos de Camila y descubrir todo lo posible sobre su vida. Lo que encontró lo irritó cada vez más. La conexión entre Camila y su hermana Luciana se volvía más evidente con cada nueva información. Pero para Tomás, esa niña representaba una amenaza. En la mente de Tomás, la única solución era simple: alejar a Camila de una vez por todas. Sabía que su padre se estaba involucrando emocionalmente en la situación y eso lo enfurecía. Para él, la reputación de la familia era lo primero, y no estaba dispuesto a arriesgar todo por la vida de una niña de la calle que, en su opinión, no merecía su atención. Mientras Tomás tramaba su plan, don Antonio, en un momento de claridad, tomó la decisión de confrontar la verdad de una vez por todas. Sabía que no podía seguir huyendo. Sofía, siempre una voz de razón en su vida, lo había alentado a buscar a Camila nuevamente y ofrecerle las respuestas que tanto buscaba. Antonio, le había dicho Sofía en una conversación reciente, tienes que enfrentar esto. Huir de este problema no te traerá paz, ni a ti ni a tu nieta. Si realmente quieres arreglar las cosas, tienes que empezar ahora. La palabra, nieta, aún sonaba extraña en los oídos de don Antonio, pero sabía que Sofía tenía razón. Y por primera vez en años, se permitió sentir el peso de la culpa y el arrepentimiento. Camila era el eslabón perdido que, de alguna manera, podía redimir los errores de su pasado. A la mañana siguiente, decidido a comenzar su búsqueda de respuestas, don Antonio se dispuso a encontrar a Camila antes de que Tomás pudiera tomar cualquier acción drástica. Sabía que el tiempo se agotaba y que cualquier retraso podría costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. Sin embargo, Tomás estaba un paso adelante. En el momento en que don Antonio salió de su casa, Tomás ya había orquestado el secuestro de Camila. No podía permitir que su padre cometiera el error de traerla a la familia. En su mente, estaba protegiendo a todos de una destrucción inminente. Cuando don Antonio llegó a la casa de Sofía, donde sabía que encontraría a Camila, ya no estaba allí. El pánico se apoderó de él. Llamó a Sofía, quien le dijo que la niña debería estar en su casa. Una sensación de desesperación comenzó a crecer dentro de él. Todo parecía perdido. Ahora, con Camila desaparecida y Tomás en acción, don Antonio se dio cuenta de que su redención no sería tan sencilla. El peso del pasado se volvía más abrumador a cada segundo,
y sabía que tendría que luchar contra su propia familia para salvar a su nieta. La tensión en el aire era densa y sofocante. Don Antonio caminaba de un lado a otro en su biblioteca, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el paradero de Camila. Sofía ya había intentado tranquilizarlo, pero en el fondo sabía que algo terrible estaba sucediendo. Su hijo Tomás no aparecía desde hacía horas y el silencio a su alrededor era inquietante. Del otro lado de la ciudad, Camila estaba confinada en un almacén abandonado. Atada a una silla, sus muñecas dolían, pero su mente estaba más alerta que nunca. Aunque estaba aterrorizada, su determinación de enfrentar a don Antonio y a su familia no había desaparecido. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un recuerdo distante pero siempre presente: no los necesitas. Eres fuerte. Tomás observaba desde la distancia, controlando y orquestando cada movimiento. Para él, ese era el único camino para mantener a la familia intacta. Camila era una amenaza que no podía ignorar. Si su padre tenía la oportunidad de traerla a la familia, todo lo que había construido podría desmoronarse. Y Tomás no estaba dispuesto a arriesgarlo. Pero mientras mantenía la vigilancia, Tomás también se encontraba dividido. Por más que intentaba convencerse de que estaba haciendo lo necesario, algo dentro de él le gritaba que estaba equivocado. El miedo disfrazado de coraje que veía en los ojos de Camila lo perseguía. Quizás estaba yendo demasiado lejos. Quizás no habría vuelta atrás después de esto. Don Antonio decidió que no podía esperar más. Llamó a Sofía. Sofía, necesito tu ayuda. Su voz estaba más desesperada de lo que le hubiera gustado admitir. Camila, algo ha pasado. Sé que Tomás debe estar detrás de esto. No puedo quedarme de brazos cruzados. Sofía, siempre calmada y serena, captó la urgencia en su voz. No dudó. Encontraré a Camila, respondió ella con firmeza. Sé dónde buscar. Pero debes ser rápido, Antonio. La situación se está descontrolando y no podemos perder más tiempo. Don Antonio salió de su casa apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La mansión, con toda su grandiosidad, ahora le parecía opresiva. Ya no encontraba consuelo en el lujo que antes tanto lo enorgullecía. Lo único que importaba era encontrar a su nieta antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Camila, a pesar de estar asustada, mantenía su mente afilada. Había escuchado a Tomás en una conversación sospechosa sobre ir a un almacén. En ese momento no desconfió, pero ahora, con su desaparición y la ausencia de Tomás, solo podían estar en un lugar de la ciudad y necesitaban actuar rápido. La noche ya caía cuando don Antonio y Sofía llegaron al lugar donde sospechaban que Camila estaba. El almacén abandonado era un contraste abrumador con el mundo que don Antonio conocía. Se vio enfrentando las consecuencias de sus acciones, dándose cuenta de que había ignorado el dolor de su propia hija durante tanto tiempo que ahora estaba pagando el precio de una generación de errores. Al acercarse con cautela, Sofía, siempre observadora, avistó un movimiento entre las sombras. Era Tomás, hablando con sus hombres. Don Antonio se detuvo bruscamente, con el corazón acelerado. Está ahí dentro, Sofía, dijo con la voz ronca. ¿Qué hago? Enfréntalo, Antonio. Finalmente. Enfrenta a tu familia y salva a esa niña, respondió Sofía con un brillo de convicción en los ojos. Ambos continuaron moviéndose entre las sombras hasta que lograron ver claramente la entrada del almacén. El sonido de cadenas y el leve sonido de Camila intentando soltarse llegaron a los oídos de don Antonio, quien sintió una mezcla de ira y culpa. Ese sonido de sufrimiento y desesperación lo golpeó con la fuerza de una verdad incómoda: había permitido que todo llegara a este punto. Cuando Tomás percibió la presencia de su padre, su rostro se endureció. Temía que ese momento llegara y no tuviera tiempo para mandar a Camila lejos. Don Antonio caminó lentamente hacia él, con los ojos fijos en su hijo. Tomás, comenzó él, la voz baja y controlada, pero cargada de emoción.
¿Qué crees que estás haciendo? Tomás respiró hondo, tratando de mantener su compostura. Estoy protegiendo lo que has construido, papá. No puedo permitir que una niña de la calle destruya todo por lo que hemos trabajado. Sabes que no pertenece a este mundo. Y va a arruinar nuestra reputación. Don Antonio negó con la cabeza, el semblante de un hombre cansado de luchar contra sí mismo. La reputación nunca debió ser más importante que nuestra propia familia, Tomás. Y ahora estamos aquí, al borde de destruirlo todo. No voy a permitirlo. Tomás permaneció en silencio por un momento, las palabras de su padre perforando sus convicciones. Siempre había admirado la fuerza de don Antonio, pero en ese momento se dio cuenta de que la verdadera fuerza no provenía de la riqueza o el poder, sino del coraje para enfrentar los propios errores. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó Tomás, señalando a Camila, quien seguía atada a la silla, con los ojos fijos en don Antonio. Don Antonio respiró hondo, con lágrimas silenciosas llenando sus ojos. Caminó hacia Camila, se arrodilló a su lado y comenzó a desatar sus manos. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Lo siento por lo que hice con tu madre. Y lo siento por ti, Camila. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez aún haya tiempo para arreglar algunas cosas. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una ola de alivio y dolor mezclados. El hombre que tanto había odiado, a quien culpaba por el sufrimiento de su madre, estaba allí, vulnerable y arrepentido. Aunque no podía borrar todo lo que había sucedido, algo dentro de ella sintió que, de alguna manera, algo estaba siendo sanado en ese momento. Don Antonio la ayudó a levantarse, y en ese instante supo que su transformación apenas estaba comenzando. La ciudad estaba sumida en el profundo silencio de la madrugada mientras don Antonio y Camila se alejaban del almacén abandonado. La tensión del enfrentamiento con Tomás aún flotaba en el aire, pero el corazón de don Antonio latía un poco más liviano. Había dado el primer paso para enmendar los errores del pasado, pero sabía que el camino sería largo. A su lado, Camila caminaba con pasos inseguros, aún procesando todo lo que había sucedido. Sofía, que los esperaba en el coche cercano, observó con alivio cuando vio que don Antonio y Camila salían ilesos. Abrió la puerta del coche, invitándolos a entrar. Mientras Camila se acomodaba en el asiento trasero, Sofía miró a don Antonio con una mirada comprensiva, pero seria. No voy a mentirte, Antonio. Esto está lejos de terminar, dijo mientras encendía el coche y comenzaba a conducir. Tomás no va a rendirse tan fácilmente. Siempre ha sido un hombre obstinado, y ahora, con todo esto, puede sentirse más amenazado que nunca. Don Antonio suspiró, apoyándose en el respaldo del asiento mientras miraba por la ventana. La noche oscura parecía reflejar su propio estado de ánimo en ese momento, llena de sombras y remordimientos que no sabía si podría disipar. Pero al mirar a Camila a través del espejo retrovisor, sintió una chispa de esperanza. Lo sé, Sofía, respondió, cansado pero decidido. Pero ya no puedo ignorar lo que está sucediendo. Lo he hecho durante demasiado tiempo, con Luciana, con mi propia familia. He permitido que la reputación y el orgullo gobiernen mi vida. Ahora, eso tiene que acabar. Sofía sonrió ligeramente, con una expresión de aliento, pero sabía que el desafío apenas estaba comenzando. Mientras conducía por las calles vacías, la mente de don Antonio seguía trabajando a 1000 por hora. No sabía cómo enfrentaría a Tomás de aquí en adelante. El hijo que siempre había sido su sombra, heredero de su imperio y reflejo de sus antiguos valores, ahora le parecía un extraño, un hombre que no reconocía, consumido por una ambición ciega. Camila, en silencio en el asiento trasero, no podía dejar de pensar en el momento en que don Antonio desató las cuerdas que la mantenían atada. La mirada de él, llena de arrepentimiento, la había conmovido profundamente. Durante tanto tiempo, había soñado con confrontar a ese hombre, culpándolo por todo lo que había sucedido con su madre, pero nunca esperó verlo tan vulnerable. Eso la confundía.
¿De verdad sentía remordimiento? ¿O era solo una jugada más para limpiar su conciencia? Cuando llegaron al apartamento de Sofía, la noche ya empezaba a dar paso a los primeros rayos de sol. Sofía ayudó a Camila a entrar, ofreciéndole un té caliente y una toalla para limpiarse. Camila aún parecía distante, perdida en sus pensamientos. El cansancio físico y emocional era evidente. «Puedes descansar aquí, Camila», dijo Sofía con amabilidad. «Nadie volverá a hacerte daño». Camila agradeció con un leve gesto de cabeza, pero su corazón seguía inquieto. ¿Qué haría ahora? Sabía que el hombre que intentaba ayudarla era el mismo que había causado tanto sufrimiento a su madre. La duda la envolvía, pero al mismo tiempo, había una pequeña esperanza de que tal vez las cosas pudieran ser diferentes esta vez. Don Antonio, sin embargo, no tenía tiempo para descansar. Después de dejar a Camila bajo el cuidado de Sofía, se dirigió de vuelta a su mansión, decidido a enfrentarse a Tomás de una vez por todas. El camino parecía interminable, pero su mente estaba clara. No podía seguir escondiéndose detrás de las paredes de su fortuna, fingiendo que las consecuencias de sus acciones no lo afectaban. Al llegar, encontró a Tomás esperándolo en el estudio. Su hijo, con el semblante duro y sombrío, ya sabía que algo había cambiado. Don Antonio entró en la habitación sin dudar, cerrando la puerta tras de sí. «¿Por qué, Tomás?», preguntó don Antonio, su voz pesada de cansancio. «¿Por qué llegaste tan lejos?». Tomás se levantó, su rostro lleno de tensión. «Hice lo que era necesario, papá», respondió, con la voz fría pero temblorosa, lo que revelaba su propia duda. «Te estás dejando llevar por el sentimentalismo. Esa niña, ella no pertenece a nuestra vida». Don Antonio negó con la cabeza, frustrado y triste. «No entiendes, Tomás. Fue mi orgullo, mi obsesión por la reputación, lo que destruyó a nuestra familia en primer lugar. Expulsé a Luciana de mi vida, y ahora tú quieres hacer lo mismo con su hija. Pero no lo voy a permitir». Tomás apretó los puños, su control comenzando a romperse. «Esto no es sobre Luciana», gritó. «Se trata de proteger lo que tenemos. Siempre dijiste que la familia era lo primero, pero estás dispuesto a tirar todo por la borda por una niña a la que ni siquiera conoces». Don Antonio dio un paso hacia adelante, con los ojos fijos en los de Tomás. «Ella es mi nieta, Tomás. Y voy a protegerla, aunque eso signifique perder todo lo que construí. Tienes que entender que la riqueza y el poder no son nada sin nuestra humanidad». Y esa fue una lección que aprendí demasiado tarde. Tomás se quedó en silencio, mirando a su padre con una mezcla de ira y dolor. Durante toda su vida, había luchado por seguir los pasos de don Antonio, creyendo que el poder y la fortuna eran lo único que importaba. Pero ahora, en ese enfrentamiento, veía a su padre transformarse frente a sus ojos. Y por primera vez, Tomás sintió el peso de su propia ambición aplastando sus convicciones. «¿Y qué esperas que haga?», preguntó Tomás, su voz más suave pero aún cargada de frustración. Don Antonio respiró hondo. «Quiero que pienses, Tomás. Piensa en lo que estamos haciendo, en lo que esta familia se ha convertido. Si seguimos así, nos destruiremos mutuamente. Quiero cambiar las cosas. Y si no puedes ayudarme, entonces tendré que seguir adelante sin ti». El silencio en el estudio era denso. Tomás miró a su padre, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió, dejando a don Antonio solo con sus pensamientos. Ahora, don Antonio sabía que el camino por delante sería doloroso, pero por primera vez en muchos años, estaba preparado para enfrentarlo. Don Antonio permaneció solo en el despacho por unos minutos, absorbiendo el silencio que siguió a la salida de Tomás. El vacío que siempre había sido llenado por la opulencia de su vida ahora parecía un abismo profundo. La tensión entre él y su hijo, que antes era solo una diferencia de opiniones, ahora se había transformado en un conflicto que podía dividir a la familia para siempre.
Sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Romper con la tradición de orgullo y poder que había moldeado su vida y su familia requería coraje. Pero ahora, con Camila en su mente, algo dentro de don Antonio había cambiado. Por primera vez, sentía que estaba buscando algo real, algo que tenía verdadero valor, reconectarse con su familia, con lo que quedaba de ella. En el apartamento de Sofía, Camila finalmente se había quedado dormida en el pequeño cuarto de huéspedes. El cansancio físico y emocional era intenso, pero el sueño no le trajo la paz que ella esperaba. Sus sueños estaban atormentados por recuerdos de su madre, de los días de hambre y abandono en las calles. Y ahora, la figura de don Antonio aparecía entrelazada en sus pensamientos como una mezcla de villano y salvador. No sabía cómo lidiar con eso. Sofía, sentada a la mesa de la cocina, observaba cómo pasaba la noche. Sus pensamientos estaban con Camila, pero también con don Antonio. Sabía que él estaba enfrentando una batalla interna, quizás la más grande de su vida. Durante muchos años, Sofía había sido testigo de cómo don Antonio era consumido por el orgullo y la necesidad de poder. Sin embargo, ahora él estaba intentando ser un hombre diferente, y eso la llenaba de esperanza. Al día siguiente, don Antonio fue al apartamento de Sofía. Cuando llegó, encontró a Camila aún reservada, pero un poco más tranquila. Sofía se aseguró de darles espacio a ambos, y don Antonio aprovechó el momento para intentar tender un puente, aunque frágil, con su nieta. Camila, comenzó él, con una voz suave pero cargada de una sinceridad rara en él. Sé que las palabras pueden no ser suficientes, pero necesito decirte que lo siento. No solo por todo lo que pasó con tu madre, sino por todo el sufrimiento que tú has tenido que soportar. Camila lo miró, con sus grandes ojos aún llenos de desconfianza, pero algo en su postura indicaba que estaba escuchando. Dejé que el orgullo hablara más fuerte, continuó él. Pero ahora me doy cuenta de que eso me alejó de lo que realmente importa. Me gustaría cambiar las cosas, poder darte una oportunidad de tener algo mejor. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero intentaré hacer lo correcto. Hubo un largo silencio entre los dos. Camila, con solo 10 años, ya había visto lo peor del mundo. Y, a pesar de la ira que sentía, algo en las palabras de don Antonio tocó una parte de ella que aún anhelaba una sensación de familia, de pertenencia. Pero aún no sabía si podía bajar la guardia. No quiero tu dinero, dijo finalmente, con una voz firme pero suave. Solo quiero saber, ¿por qué dejaste a mi madre? ¿Por qué permitiste que sufriera sola? Don Antonio cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la pregunta como un ancla que lo arrastraba al pasado. Cuando volvió a abrir los ojos, la culpa parecía haberse alojado en sus hombros, más pesada que nunca. Se sentó al lado de Camila, como si la proximidad física pudiera reducir la distancia emocional entre ellos. Estaba ciego, Camila, comenzó, con una voz baja, como si confesara sus pecados. Fui egoísta, incapaz de permitir que tu madre tomara sus propias decisiones. Cuando decidió quedarse con un joven que yo no aprobaba, la rechacé. En mi arrogancia, creía que sabía lo que era mejor para ella. Quería que siguiera mis planes, al igual que Tomás, que se integrara en los negocios de la familia. Después de que tu abuela, mi esposa, falleció, todo empeoró. El peso de criar a 2 hijos solo me endureció. En lugar de escuchar, imponía. El poder, el orgullo, me cegaron. Se detuvo, el silencio en el aire se volvió opresivo. Esas palabras eran dolorosas, pero necesarias. Don Antonio respiró hondo y continuó, con una voz más débil. Tu madre comenzó a seguir un camino diferente, rebelándose contra todo lo que había planeado. Conoció a ese joven, un hombre sin perspectivas, ni siquiera había terminado sus estudios, y yo no podía aceptarlo. Entonces, en un acto de desesperación y cobardía, la expulsé de casa. Creí que ella recapacitaría, que dejaría esa vida y me obedecería. Pero eso nunca pasó. Y la perdí para siempre.
Si tu abuela hubiera estado viva, habría detenido esa locura. Como dijiste cuando nos conocimos por primera vez, Camila, fui un cobarde. Un cobarde incapaz de ver más allá de mi propio ego. Camila bajó la mirada, absorbiendo cada palabra, cada confesión. Era difícil procesar la tormenta de emociones que surgía, pero en el fondo, sabía que don Antonio decía la verdad. Podía ver la culpa en sus ojos, el remordimiento grabado en cada línea de su rostro envejecido. Todavía estoy aprendiendo, dijo él con un suspiro. Pero quiero que sepas que estaré aquí, si me lo permites. Y si no me quieres cerca, lo entenderé. Pero estaré aquí, esperando, listo para hacer lo correcto. Sofía, que observaba todo desde la distancia, se sentía emocionada. Sabía que esa conversación no resolvería todos los problemas, pero era el comienzo de algo más grande. Era como si, ladrillo por ladrillo, el muro que separaba a don Antonio y Camila comenzara a derrumbarse. Las primeras grietas ya eran visibles. Camila respiró hondo y comenzó a hablar, con una voz vacilante pero llena de verdad. Mi madre siempre me contó esa historia. El amor entre ella y mi padre era real. Él era honesto y trabajador, y ella nunca se arrepintió de la decisión que tomó. Pero cuando él murió en un accidente laboral, yo aún era muy pequeña. Y después de eso, nuestra vida se vino abajo. El orgullo de ella, el dolor que sentía por ti, eso le impidió buscarte. Vivíamos en las calles, haciendo lo que podíamos para sobrevivir. Era una vida dura, pero era la única que conocía, y yo la tenía conmigo. Cuando enfermó, todo sucedió muy rápido. Sin ayuda, sin recursos, ella falleció. Y entonces me quedé sola. Don Antonio escuchó cada palabra con una opresión aplastante en el pecho. Lo que más le dolía no era solo lo que había sucedido, sino la comprensión de que su egoísmo y tiranía habían destruido la vida de su propia hija. En su desesperación por controlar todo, había acabado con la posibilidad de un futuro para Luciana. Las palabras de Camila eran como puñales clavados en su conciencia, y el remordimiento parecía insoportable. Aún así, después del enfrentamiento emocional, vino el silencio, y con él, un lento intento de reconstrucción. Los días siguientes estuvieron marcados por un periodo de calma tensa. Camila, aún adaptándose a su nueva realidad, empezó a pasar más tiempo con Sofía, mientras don Antonio, en segundo plano, se aseguraba de que ella tuviera todo lo que necesitaba, sin presionarla. Sabía que su presencia tendría que construirse con el tiempo y con paciencia. Tomás, por otro lado, no aceptaba tan fácilmente este cambio. El orgullo y la ambición que siempre lo habían guiado no desaparecieron de la noche a la mañana. Se distanció de la mansión, evitando a su padre y rechazando cualquier intento de diálogo. Para él, la decisión de don Antonio seguía siendo un error que costaría caro a la familia. Pero, en el fondo, algo inquietaba a Tomás. La transformación de su padre lo hizo cuestionar sus propias motivaciones. Empezó a darse cuenta de que su miedo a perderlo todo no solo tenía que ver con la fortuna, sino con la propia idea de quién era. Sin el imperio, sin el poder, ¿quién sería él? Ese cuestionamiento lo atormentaba, aunque intentara ignorarlo. Don Antonio, sin embargo, se sentía más en paz. Por primera vez en años, se estaba permitiendo ser vulnerable, aceptar sus fallos e intentar corregirlos. Sabía que su camino hacia la redención apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a seguir adelante, con o sin la aceptación de Tomás. Su prioridad ahora era Camila, y haría lo que fuera necesario para protegerla y darle una oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, don Antonio se hizo una promesa: no dejaría que el orgullo le impidiera tener una familia nuevamente. Camila, de alguna manera, representaba una segunda oportunidad, no solo de ser un abuelo, sino de ser el hombre que siempre debió haber sido. El juicio final entre don Antonio y Tomás no tuvo lugar en una sala de tribunal ni en un gran evento público, sino en una simple cena familiar. Era una noche como cualquier otra, pero el peso de las decisiones tomadas en ese encuentro cambiaría el destino de todos.
Camila, aún reticente, estaba presente, al lado de Sofía. Don Antonio había insistido en que Tomás se uniera a ellos en un último intento de restaurar lo que quedaba de su familia. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Don Antonio sabía que ese era un momento crucial. Había pasado los últimos días reflexionando sobre sus decisiones y sobre cómo su vida de poder y orgullo había destruido tanto, incluyendo su relación con su propio hijo. Ahora, estaba preparado para hacer las paces. Tomás entró en el comedor con el semblante cerrado, aún resistente. Se sentó, evitando la mirada de su padre y de Camila, pero la presencia silenciosa de la niña era innegable. Ella era el motivo de toda la tensión, pero, al mismo tiempo, representaba algo mayor, la verdad que todos habían intentado esconder durante tanto tiempo. Don Antonio comenzó a hablar, con una voz calma pero cargada de emoción. Tomás, te he traído aquí porque creo que todavía podemos arreglar lo que se ha roto, dijo con sinceridad. He cometido muchos errores, y lo sabes. Pero ahora entiendo que, si seguimos por este camino, perderemos lo que realmente importa. Tomás miró a su padre, pero no respondió. Aún estaba procesando todo lo que había sucedido, la presencia de Camila, la decisión de don Antonio de protegerla a cualquier costo. Para Tomás, eso parecía una traición, como si su padre estuviera eligiendo a la niña en lugar de a él. Don Antonio continuó, sintiendo el peso de las palabras que debía decir. Sé que estás enojado, Tomás. Y sé que parte de esa ira es mi culpa. Te enseñé a valorar el poder, el dinero y el éxito por encima de todo. Y eso nos ha traído hasta aquí. Pero ahora veo que lo que hemos construido no vale nada si no nos tenemos el uno al otro. Tomás finalmente miró a su padre, sus ojos llenos de conflicto. ¿Crees que puedes simplemente dejar todo atrás, papá? ¿Crees que eso va a resolver las cosas? Su voz era amarga, pero había un dolor subyacente que don Antonio reconoció. No, Tomás, no creo que todo se resolverá tan fácilmente, respondió don Antonio con honestidad. Pero sé que necesitamos intentarlo. Porque si no lo hacemos, nos perderemos por completo. Sofía, sentada en silencio al lado de Camila, observaba la interacción con una mirada esperanzada. Sabía que ese momento era crucial para don Antonio y Tomás, pero también para Camila, quien estaba allí, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Camila, a pesar de su edad, entendía la complejidad de la situación. Sabía que don Antonio estaba intentando, de alguna manera, arreglar las cosas, y parte de ella quería creer que era posible. Pero había una herida profunda que aún no había sanado. Lo que más deseaba, en el fondo, era una familia. Pero, ¿sería posible confiar en don Antonio? ¿Y qué pasaba con Tomás, que la veía como una amenaza? Tomás, por su parte, estaba en un punto muerto. Durante toda su vida, había seguido los pasos de don Antonio, creyendo que el poder y la riqueza eran el camino al éxito. Ahora, veía a su padre renunciar a todo eso, cambiando por completo la visión que siempre había sostenido. Para Tomás, eso era perturbador, casi como una traición a su propia identidad. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó Tomás, su voz ahora más suave, pero aún cargada de frustración. Don Antonio respiró hondo, sabiendo que la respuesta no sería fácil. Espero que pienses en lo que realmente importa, Tomás. No se trata de elegir entre tú y Camila, o entre el imperio y la familia. Se trata de entender que podemos ser mejores de lo que fuimos. Que todavía tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. El silencio llenó la sala mientras las palabras de don Antonio resonaban en los pensamientos de todos. Tomás bajó la mirada, claramente luchando con sus propios sentimientos. No quería ceder, pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Fue Camila quien rompió el silencio. Su voz suave, pero firme, cortó el aire. No quiero nada de ustedes, dijo, mirando directamente a Tomás. No pedí estar aquí.
No pedí ser parte de esto. Pero ahora que estoy aquí, solo quiero saber que tengo una familia. Por primera vez, vio a la niña no como una amenaza, sino como alguien que simplemente estaba tratando de sobrevivir. Algo dentro de él comenzó a cambiar, un pequeño hilo de empatía que nunca se había permitido sentir. Don Antonio observó a su hijo, esperando su respuesta. El destino de la familia pendía de un hilo, y sabía que cualquier decisión podría cambiarlo todo. Finalmente, Tomás respiró hondo y habló, su voz más suave, pero aún incierta. «Está bien, papá. No sé cómo hacer esto, pero creo que necesitamos intentarlo». Don Antonio asintió, con los ojos llenos de emoción contenida. «Es lo único que te pido, Tomás. Intentémoslo». Sofía sonrió suavemente, mientras Camila los miraba a ambos, aún insegura, pero sintiendo que, quizás, por primera vez en mucho tiempo, algo estaba cambiando. El resentimiento y el dolor que llevaba consigo comenzaban a disiparse lentamente, y en su lugar, nacía una pequeña chispa de esperanza. Don Antonio sabía que el camino por delante sería difícil, pero, por primera vez, sentía que la redención era posible. Y, por encima de todo, sentía que, con Camila a su lado, finalmente tenía una segunda oportunidad para ser el hombre y el abuelo que siempre debió haber sido desde el principio. El imperio de don Antonio podría desmoronarse, pero la familia que estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sería su verdadera herencia. Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar también en Tomás. Al principio, se resistía, aún atrapado en la barrera del orgullo y el egoísmo que siempre lo habían definido. Pero la presencia de Camila, con su pureza y resiliencia, fue rompiendo poco a poco esa barrera. Tomás, renuente al principio, comenzó a acercarse a su sobrina de maneras sencillas. Comenzaron con pequeños momentos de esparcimiento, paseos en el parque, conversaciones en la mesa de la cena, risas compartidas durante los juegos, y, poco a poco, la presencia de Camila suavizó el corazón de Tomás. Lo que antes parecía imposible, se fue volviendo natural. Ese hombre, antes tan frío y movido solo por el poder y la ambición, comenzó a darse cuenta de que la verdadera felicidad residía en la simplicidad del amor. Las diferencias y conflictos que antes parecían irreconciliables comenzaron a disolverse a medida que Tomás permitía que el afecto de la familia penetrara sus defensas. Camila, con su fuerza y ternura, le mostraba que él podía ser más que el heredero de un imperio, podía ser un hijo, un tío, un hombre mejor. La transformación fue lenta, pero sólida. Los tres comenzaron a tener más momentos de relajación y unión. El peso del pasado fue quedando atrás y, en lugar de resentimientos, surgieron nuevas oportunidades para reconectar. Don Antonio, ahora más sereno y en paz consigo mismo, vio con satisfacción cómo su hijo y su nieta se acercaban. La familia Monteiro, antes tan marcada por el orgullo y la búsqueda insaciable de estatus, comenzó a entender que el verdadero valor de la vida no estaba en las cifras, sino en los lazos que se construyen con amor. Poco a poco, todos se dieron cuenta de que el amor, el perdón y la empatía traían mucha más felicidad que cualquier valor en una cuenta bancaria. Unidos, redescubrieron lo que realmente importaba, estar juntos, cuidarse mutuamente y aprender que, a pesar de los errores y las heridas del pasado, siempre hay espacio para empezar de nuevo. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y no te olvides de comentar aquí abajo cuál fue la parte que te pareció más emocionante. Nos vemos en el próximo video.